Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a explorar una respuesta que es de verdad revolucionaria a una de las preguntas más viejas de la física. Viene de una teoría conocida como el PSU, y lo que propone podría cambiar por completo lo que creemos que es la materia. A ver, detengámonos un momento a pensar en esto. ¿Qué es la masa? Pero en serio, ¿qué es? No me refiero a cuánto pesa algo, sino a qué es, en su nivel más fundamental, esa propiedad que llamamos masa. Es un misterio, uno de los grandes, que ha tenido a los físicos dándole vueltas por siglos. Y lo curioso es que la ciencia de hoy sabe perfecto cómo medirla, pero no tiene idea de qué es en realidad. Y para complicar las cosas, el problema histórico es que la física, tiene dos definiciones diferentes para la misma cosa. Por un lado está la masa inercial, esa terquedad de los objetos a moverse si están quietos o a detenerse si se están moviendo. Y por otro lado está la masa gravitacional, que es la que le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, cómo crear la gravedad. Einstein nos demostró que numéricamente son la misma cosa, son equivalentes, pero nunca explicó el por qué. Es como tener dos caras de una moneda, pero nadie ha podido decirnos de qué está hecha la moneda. Y aquí es donde entra la primera pista, la pieza clave de este nuevo rompecabezas. La teoría postula un campo fundamental llamado omega, que se representa con la letra griega omega. Y lo que es fascinante, lo realmente interesante de este campo, es para qué sirve. Imaginen que es una especie de medidor, un termómetro si se quiere, que mide qué tan desordenado o, en términos cuánticos, qué tan incoherente es un sistema por dentro. Ok, y aquí viene la conexión central, el corazón de la idea. La teoría propone algo que suena casi demasiado simple, que el mero hecho de mover un sistema, de acelerarlo, afecta su estado cuántico interno, su orden. Y este cambio, esta perturbación en ese campo omega del que hablábamos, genera una fuerza que se opone, que resiste ese cambio. Es una idea, de verdad, radicalmente simple, pero con unas consecuencias enormes. Entonces, a ver, el punto crucial es este. Vamos a desglosarlo paso a paso para que se entienda bien. Imaginemos un sistema cuántico. Piensen en él como un tejido de correlaciones internas, todo muy ordenadito. Ahora, ¿qué pasa cuando una fuerza externa intenta acelerarlo? Bueno, esos patrones internos se deforman, se estiran, se desordenan. El desorden, que es lo que mide nuestro campo omega, aumenta. Y justo en ese momento, ¡pum!, emerge una fuerza que intenta restaurar el orden original, que se opone a ese desorden. Y esa fuerza restauradora, esa resistencia al cambio, eso es la inercia. ¿Se dan cuenta? No es una propiedad que algo tiene, es un proceso que sucede. Y todo esto nos lleva a la idea central de esta teoría, una frase que de verdad redefine todo. La masa es el precio que un sistema paga para mantener su propia coherencia interna. O sea, la masa ya no es algo que un objeto tiene, como el color o el tamaño. No, es el costo, la energía que un sistema tiene que gastar para defender su orden, su estructura interna, del caos que viene de afuera. Ahora bien, todo esto no es solo una idea bonita. Tiene un fundamento matemático muy preciso. Esta es la ecuación formal que propone la teoría. Y sí, a primera vista puede parecer intimidante, lo sé, pero no hay que preocuparse, vamos a desglosarla para entender qué es lo que nos está diciendo en realidad. Es más simple de lo que parece. Lo que nos dice esta fórmula, en el fondo, es algo bastante profundo. La masa que sentimos, la masa efectiva, es básicamente la suma total de dos cosas. Por un lado, el costo de mantener el orden, eso es omega, y por otro lado, ¿dónde está el sistema? Su forma en el espacio, eso es la otra parte, el sí por cuadrado. O sea, es como si la masa fuera la energía total que se necesita para mantener unida toda esa estructura interna. Y piénsenlo, tiene sentido. Un sistema con una estructura interna más compleja, es más caro de mantener coherente, su valor de omega es más alto, y por lo tanto, su masa es mayor. Y aquí es donde la teoría realmente muestra su poder. Porque, ¿qué pasa con la famosa segunda ley de Newton, la de F igual a m? Siempre fue una ley fundamental, un axioma, algo que se aceptaba sin más explicación. Pues bien, en este nuevo modelo F igual a m ya no es un punto de partida, emerge naturalmente. Se deriva directamente de cómo reacciona ese campo omega a la aceleración. Sale de principios cuánticos mucho más fundamentales. Y eso, de verdad, es extraordinario. Pero esperen, que hay más. Hay otra consecuencia gigante.
Si resulta que tanto la inercia, la resistencia al movimiento como la gravedad surgen de la misma fuente, de ese campo omega que genera el propio sistema, entonces la famosa equivalencia entre la masa inercial y la gravitacional deja de ser un misterio. Claro que tienen que ser iguales, es que no pueden no serlo. Son simplemente dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones del mismo fenómeno de fondo. Einstein lo postuló como un principio, pero esta teoría nos dice por qué es así. Pero, bueno, una idea científica, por muy elegante que sea, no es suficiente. Para que de verdad valga la pena, tiene que hacer algo crucial, hacer una predicción. Una predicción única que se pueda salir a medir en un laboratorio en el mundo real. Algo que nos permita, y esto es clave, demostrar si la teoría está equivocada. Y esta teoría hace exactamente eso. Hace una predicción que es brutalmente específica y que se sepa única. Dice que si la masa depende del orden interno, entonces la masa de algo no es constante. Afirma que en sistemas cuánticos superordenados, como los condensados de Bose-Einstein o los superconductores, la masa debería disminuir, aunque sea un poquito. Y al revés, en sistemas muy caóticos, muy excitados, la masa debería aumentar ligeramente. Ninguna otra teoría predice algo así. Y lo mejor de todo es que, en principio, esto se puede medir. Ahora, alejémonos un poco de la física y pensemos en la implicación casi filosófica de esto, porque es enorme. Si la masa es en realidad una manifestación de la coherencia interna de un sistema manteniéndose ordenado a sí mismo, entonces la materia ya no es una cosa, no es una sustancia estática, es un proceso dinámico, un patrón de orden que lucha por existir. Y esto choca de frente con 400 años de pensar la materia como nos enseñó Newton. Así que esta es la nueva visión de la realidad que se nos presenta. Una donde la masa y la inercia no son propiedades fundamentales que las cosas simplemente tienen. No, son fenómenos dinámicos, son algo que emerge, son, en cierto modo, el eco que escuchamos en nuestro mundo grande, el eco de un orden cuántico allá abajo, luchando por no desvanecerse, por preservarse. Entonces, acabamos de ver cómo la masa y la inercia podrían no ser fundamentales, sino el resultado de la coherencia cuántica. Pero claro, resolver un misterio así solo abre la puerta a una pregunta todavía más profunda, una que esta teoría deja flotando en el aire. Si la materia es, en esencia, un proceso de coherencia, de información manteniéndose ordenada, ¿será posible que sea la información misma la que al final de todo le dice al espacio-tiempo cómo curvarse?